Alejandro, venimos del tercer congreso de la LIS del 6 al 12 de diciembre en Estambul. Están publicados en el sitio de la LIS, también en Periodismo de Izquierda, distintas resoluciones, documentos. Pero te quiero preguntar algo. Para explicar lo que pasó, vos hablás de congreso histórico. ¿Por qué esa definición? Bueno, nosotros creemos que es histórico porque en muy poquito tiempo hemos logrado reagrupar a más de 40 países detrás de un mismo proyecto internacional, en un momento donde, por un lado, avanza la ultraderecha y las luchas carecen de una referencia ni nacional e internacional, claro. Sobre todo, haber logrado este nivel de confluencia con compañeros de distintas tradiciones para nosotros tiene un carácter histórico que es muy importante resaltar, porque muestra que es posible reagrupar fuerzas de revolucionarios en el mundo y que es posible construir una organización internacional dinámica y que muestra que hay una necesidad, por otra parte, por parte del movimiento de masa. Por todas estas cosas creo que sí, que tiene para nosotros un carácter histórico este congreso. Pensá que cuando se fundó la LIS, la primera conferencia allá en Barcelona en el 19, éramos un puñadito de partidos de muy pocos países. Que en poco tiempo hayamos pegado este salto muestra el dinamismo que tiene la construcción de una organización internacional y la necesidad. Así que sí, para nosotros es histórico. Es histórico. Es histórico, perfecto. Vos sabés, bueno, le contamos a los que están escuchando que en el sitio ya están publicadas sus resoluciones, la pueden ver ahí, documento ahí. No da la entrevista para hablar de cada una de esas cosas, pero te quiero hacer una pregunta específica. En los documentos, porque el Congreso tiene un contexto de situación internacional, ¿no? Un contexto determinado. Como decías vos recién, disputa imperialista, resistencia, ascenso ultraderecha. Definimos en el Congreso, y vos en particular en tus trabajos, que hay polarización asimétrica y un imperialismo yanqui con Trump tratando de construir una nueva arquitectura internacional. ¿A qué te referís? Bueno, si uno se fija en lo que está pasando en el mundo, hay un ascenso importante de la ultraderecha. Claro. No solo en nuestro continente, no solo en Estados Unidos, sino que en Europa y a nivel internacional. Incluso podríamos hablar que en el occidente este es un fenómeno relativamente nuevo, pero si te vas también al oriente también, sí. Desde China, pasando por India, Pakistán, también las fuerzas que están ahí las puedes considerar de ultraderecha. Entonces creo que ese es un polo de la realidad. Y en ese polo, en el polo de la reacción, en el polo del ataque a los derechos, etcétera, para tratar de paliar la crisis económica que desde el 2008 afecta al imperialismo, ha surgido una referencia política que es esta ultraderecha, ¿no? Alentada por los monopolios, por el gran capital, porque necesitan gobiernos de ese tipo para poder aplicar los planes brutales que quieren aplicar, y entonces alientan a la ultraderecha, Trump en particular. Pero hay una resistencia, o sea, hay otro polo también, que es el de las luchas. Cada mes estamos viendo rebeliones y revoluciones en distintas áreas del planeta. Hemos visto rebeliones en Latinoamérica, en el Asia, en África. O sea, es un fenómeno que hay una resistencia muy grande a estos planes. Pero no hay una dirección como sí tiene el polo de la reacción. Claro. Y ahí, en ese sentido, es asimétrica. Hay mucha lucha, pero con una ausencia grande de dirección revolucionaria, de revoluciones, de direcciones consecuentes. Entonces, por eso es la asimetría entre dos polos que chocan, pero uno con una referencia política que está en ascenso y otra que carece de esa referencia, pero que no quiere decir que no haya oportunidad de construirla. Que eso es, bueno, un poco el Congreso, lo que charlábamos recién, muestra de que hay voluntades en todo el mundo de tratar de intentar empezar a agruparse para construir una referencia alternativa a esa ultraderecha. Pero bueno, pero son dos polos que chocan con una simetría desde el punto de vista de la dirección. ¿Y Trump actúa en ese contexto? Sí, porque Trump, esta es la segunda presidencia de Trump. La conclusión de la primera fue que se quedó a mitad de camino. Podemos decir que un poco fue un Macri a nivel internacional. Entonces en esta vino con los tapones de punta para intentar ver si logra
que el imperialismo que está en decadencia, ¿no es cierto?, logra recuperar el rol que tenía y para eso necesita aplicar planes brutales de ajuste, transformarse nuevamente en un gendarme que actúa en distintos lugares del mundo y se apoya en las ultraderechas porque necesita regímenes completamente autoritarios, antidemocráticos, que sean capaces y estén dispuestos para reprimir al movimiento de masa. Entonces sí, si bien el fenómeno de la ultraderecha es previo a Trump, porque tiene que ver con la crisis económica, tiene que ver con la crisis de las alternativas que surgieron a principios de siglo, del reformismo, que no cubrió las expectativas, sino que fracasó cuando gobernó, eso le abrió la puerta a la derecha. La nueva presidencia de Trump es un aliento a ese tipo de formación. Aunque tampoco es que le va tan bien, porque también recibe cachetazos, ¿no? También le toca. Pero podríamos decir que Trump necesita muchos Milei. Claro, y por eso los apoya. De hecho, entre una de las causas de por qué triunfó Milei en las últimas elecciones, tuvo que ver con el apoyo de Trump. Como también otros gobiernos que están surgiendo en Latinoamérica tienen mucho que ver, porque bueno, el miedo a que no haya financiamiento externo, que se profundicen los problemas en una franja de la población actúa. Pero sobre todo también la crisis de lo viejo, porque o sea, la derecha se alimenta de la decepción de la gente con las alternativas tradicionales y también con la nueva izquierda que surgió a principios de siglo y tuvo distintas expresiones que fracasaron. Desde el chavismo, que se transformó en el madurismo, por ejemplo, hasta los gobiernos populistas, los tres gobiernos anteriores del PT, Syriza como el máximo ejemplo de un gobierno que despertó expectativa y sin embargo terminó traicionando el mandato popular. Sobre esa crisis, o sea, la gente primero miró a la izquierda, no miró a la ultraderecha. Cuando se abrió la crisis grande, capitalista, que es solo comparable a la crisis del 30 para la crisis del 2008, la primera reacción fue movilizarse, organizarse y mirar a la izquierda. El problema es que esa izquierda y esas referencias terminaron no animándose a romper con el capitalismo, hablaron de reformarlo pero sin romper, y bueno, fracasaron porque si no se avanza todo retrocede, y sobre eso se montó la ultraderecha, ¿no? para avanzar. Estamos en ese proceso. Bien, perfecto. Sí, no se animó a salir del molde en ningún momento, esa izquierda llamada de esa manera. Teniendo la oportunidad. Porque sí, tenía voluntad popular para hacerlo. Sí, Recordemos que, por ejemplo, Syriza fue el colmo. Hizo un referéndum para ver si aceptaba los condicionamientos de la troika, que implicaba endeudarse y seguir pagando deuda, un ajuste brutal. La gente le votó que no, que resista, que rompa, y lo mismo traicionó el mandato y terminó aceptando eso. A partir de ahí se hundió y la derecha empezó a crecer no solo ahí, sino sí, recuerdo bien que no se podía hablar en ninguna instancia de que no había apoyo popular para un proyecto. Era una movilización acá masiva. En Argentina estuvo el kirchnerismo. El kirchnerismo tenía apoyo popular para ir contra el imperialismo. Sin embargo, y para cambiar la matriz, nunca se lo propuso, porque ellos mismos se definen como procapitalistas. Chávez hablaba del socialismo del siglo XXI, pero era un socialismo raro, porque era sin romper con el capitalismo. Y bueno, si no rompes con el capitalismo, no hay ninguna posibilidad de superar los problemas. Y así podemos hablar, ¿no? de Podemos, otras variantes reformistas que intentaron reformar el capitalismo y no romper con el capitalismo, creyendo que así iban a solucionar los problemas. Y no hay ninguna solución sin romper con el capitalismo para los problemas de las mayorías populares, ninguna salida. Hasta lo más mínimo es casi imposible de hacer si no rompes con el capitalismo y tomas medidas anticapitalistas. Perfecto, Alejandro. Te vuelvo un poco hacia atrás al Congreso, porque es evidente, por lo que vos contabas del Congreso Histórico, que se viene de un paso en el proyecto de reagrupamiento de los revolucionarios en el mundo. Y entiendo que para que se pueda avanzar en ese proceso hay unidad política ante los hechos de la realidad, al análisis, la estrategia, el programa, pero a la vez, cuando a mí me toca leer mucho otras corrientes, opiniones, a veces cuando se habla de la LIS, un poco se habla de, bueno, pero no se sabe cómo avanza la LIS, o en base a qué avanzará, o es solo gente que se junta y no se sabe bien por qué. En realidad, de acuerdo a las cosas que han estado publicadas y están ahora publicadas en el Congreso,
¿Hay un avance claro, político, programático, estratégico en este tercer Congreso de la LIS? Mira, yo creo que el carácter histórico que hablábamos recién es porque hemos logrado constituir un reagrupamiento sobre bases muy sólidas, políticas y programáticas. O sea, no se trata solo de juntar gente. Yo creo que hay otras corrientes que ante el avance tan vertiginoso de la LIS se ponen a la defensiva y en vez de discutir sanamente y francamente por qué avanza la LIS, lo tratan de evitar ese debate con el tema, bueno, se juntan, pero no hay bases sólidas. Mirá, las bases sólidas han estado prácticamente desde la primera conferencia de Barcelona y en los 2 congresos anteriores, porque ya tenía su programa. Porque ya teníamos programa, porque hemos avanzado sobre la base de tener respuestas comunes a los hechos importantes de la realidad. En este se ha pegado un salto mayor. Por ejemplo, el programa que ha elaborado este Congreso yo creo que es de los mejores programas que tiene la izquierda revolucionaria en los últimos 40 años. Por eso creo que es un programa muy importante, adecuado a la realidad actual, y yo creo que no lo tienen otras corrientes. Por ejemplo, si vos tomás la fracción trotskista, que es un poco la que intenta, como no puede explicar cómo puede ser que en tan poco tiempo hayamos reagrupado y agrupado tanta gente de distintos países, es la que un poco le dice a su mitad, bueno, pero es un reajuste medio sin principio. El programa nuestro es muy avanzado. Yo me gustaría compararlo con el programa que tiene, por ejemplo, la fracción trotskista, que no sé si tiene, porque no lo he visto todavía el programa. Por lo tanto, creo que sí, que se ha avanzado sólidamente, pero no solo en esto. Ha sido un congreso que ha avanzado en otros aspectos muy importantes, además del programa. La LIS es una comprensión común de la situación, o sea, lo que nos unimos, muchos nos empezamos a juntar alrededor de Ucrania, que fue un hecho que dividió a la izquierda mundial y que tiene consecuencias políticas y teóricas esa unidad, porque no solamente es la defensa de los derechos nacionales frente a las agresiones imperialistas, sino también tiene una comprensión común de los fenómenos que ha habido en el campo del imperialismo desde la caída de la Unión Soviética para acá, porque es una interpretación clara del surgimiento de nuevos imperialismos, cuando hay muchas corrientes que no se animan todavía a definir si los viejos estados obreros deformados son estados burgueses o no. Hay algunas corrientes que están ancladas en el pasado y muchas otras que no se animan a ver el cambio que se ha dado en China hasta transformarse en una potencia global. Entonces, detrás de lo de Ucrania, en realidad, hubo acuerdos muy sólidos sobre cuestiones muy profundas sin las cuales no se puede interpretar actualmente el mundo. O sea, la LIS es, en primer lugar, no es solo la unidad por el pasado, sino que tiene que ver con unidad en la intervención en Palestina, donde si bien hay una solidaridad muy grande, pero a su vez hay muchos debates y tenemos una comprensión común de esto, sino una comprensión común de la situación mundial, esto que hablábamos de la polarización, de ver bien los polos y también de las oportunidades. Pero hay otro aspecto que hace a la LIS, que yo creo que es un punto distintivo y que se niegan a discutir otras corrientes, que es que en esta etapa de la lucha de clases a nivel mundial, si no cambias la metodología de las corrientes que, por la crisis que sufrió la dirección revolucionaria después de la muerte de Trotsky, en la Segunda Guerra Mundial, con esa dirección, ¿no es cierto?, que no supo responder y provocó el revisionismo, que provocó una dispersión de fuerzas. Cada corriente de las que surgieron en la Segunda Guerra Mundial se hicieron muy defensivas, cuidando un poco lo suyo, sí, con mucho miedo de relacionarse, de abrirse con otras. Hoy la etapa cambió, ya no está más el estalinismo como aparato mundial, hay una etapa más abierta, llena de complicaciones, porque también el estalinismo nos dejó un atraso en la conciencia muy importante que todavía no logramos superar, pero al mismo tiempo dejó una apertura que no la podés encarar a la construcción de una alternativa de la misma forma que antes. Si no te animás a reagrupar fuerzas que vengan desde distintas tradiciones, tomando lo mejor de cada una para ir a una nueva, sin tener miedo
de interactuar con otros, no vas a poder responder a las tareas de la hora. O sea, es histórico el Congreso de la I porque estamos llevando a la práctica un nuevo método que está dando resultados, que es el de interactuar con otros compañeros de otras tradiciones que tienen conclusiones comunes sobre la situación actual, muy críticos de su pasado, sin tirar el chico con el agua sucia, porque todos venimos de corrientes que tienen cosas reivindicables, pero al mismo tiempo que son de una etapa anterior. Bueno, ese método de construcción yo creo que es lo que explica el avance de la LIS, y es lo que otras corrientes se niegan a hacer. O sea, en general las viejas corrientes del trotskismo están en crisis porque sí, no han logrado adaptarse a la nueva etapa. Entonces todos los días ves cómo explotan. La última explosión fue la de la LIT, pero antes hemos visto la explosión de los ingleses, la crisis permanente que tienen las corrientes francesas, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que un poco la LIS intenta responder a esa realidad con una política, con una comprensión común de lo que pasa, pero con un método también de entender que hace falta regrupar fuerzas y convivir con otros, sabiendo que va a haber muchos acuerdos, pero también puede haber matices. Y bueno, es la mejor tradición del movimiento revolucionario, porque nunca las internacionales fueron homogéneas en un sentido burocrático del término, sino que siempre hubo mucho debate y unidad en la acción. Bueno, un poco que tiene mucho que ver con esto, entiendo que de este congreso, tercer congreso de la LIS, se incorporan distintos sectores de distintas tradiciones, varias de ellos ligados a corrientes trotskistas, la Exoti, la Liga por la Quinta, el MAIS de Portugal. Vos nos podrás contar un poco a qué sector, de dónde provienen, pero es una doble pregunta, dos preguntas en una. Pero a la vez, no todo proviene directamente del trotskismo, porque entiendo que hay nuevos sectores de África o en el Líbano que tienen otro tipo de experiencia. ¿Cómo es esa diversidad que se expresa en este congreso? Bueno, en este congreso en particular se incorporaron varias fuerzas que vienen incluso de distintas corrientes de la familia del trotskismo. De la familia del trotskismo. ¿No? Tenés los compañeros de la Liga por la Quinta Internacional, que es una corriente esencialmente europea, aunque tienen un trabajo también en el Asia, ¿no es cierto?, y contactos en otros lugares. Ellos, por ejemplo, vienen del SWP, de una vieja ruptura de los 70, que después fue conformando esencialmente desde Inglaterra, pero empalmando también con compañeros de Alemania, otros sectores, hasta conformar esta corriente. Podríamos decir entonces que vienen del trotskismo inglés. Claro. Pero a su vez están también los compañeros de la Exoti, que son compañeros que vienen de hace muy poco tiempo de haber conformado, junto con el Partido Obrero, con compañeros de Grecia, etc., una corriente por la reconstrucción de la Cuarta Internacional, y que también se han sumado. El MAS de Portugal, por ejemplo, son compañeros que vienen de la LIT, o sea que es una ruptura con la LIT. Y los compañeros de Ecuador, que están en proceso de unificación y que tuvieron un rol muy destacado en nuestro Congreso, vienen del Secretariado Unificado, o sea, de la corriente mandelista. O y sea, también se incorporan de Estados Unidos, también se incorporan de Estados Unidos, claro, que vienen de otro sector. Sí, que también vienen del trotskismo inglés, podríamos decir, pero también sí, vienen de la Exiso. Claro. ¿No? Que fue una corriente de mucho peso en Estados Unidos, que también venía del trotskismo inglés. Pero ya se habían incorporado compañeros, que también estuvieron presentes en el Congreso, que son rupturas por izquierda de partidos comunistas, porque los partidos comunistas también tienen una crisis muy grande a nivel internacional. Vender que China es socialista les cuesta permanentes rupturas en muchos países, la juventud, sobre todo de los jóvenes. Claro. Hay una crisis de todo lo que es el nacionalismo en África, por ejemplo, y del estalinismo, que ha dado, por ejemplo, los compañeros de Kenia, que son una corriente juvenil que ha avanzado hacia las posiciones del trotskismo y que ha empalmado con nosotros, pero que vienen de ahí, o compañeros de Zambia, que vienen del Partido Socialista, que también es un partido socialista no socialdemócrata, sino más bien influenciado por sectores del viejo estalinismo, los compañeros del Líbano, que también son una vieja ruptura, ¿no es cierto?, con el Partido Comunista, que después fue evolucionando, o sea, sí, viene. O el propio sindicalismo revolucionario que no se adaptó
y no fue cooptado por Estados Unidos en las ex Unión Soviética, Claro, los países, que sí. también, o sea, así como hubo sectores que los cooptó, no del sindicalismo, lo cooptó con mucho dinero Estados Unidos y las fuerzas occidentales, hubo otros que se resistieron y que a su vez están en permanente choque con los gobiernos que surgieron ahí. Nosotros también hemos incorporado, es decir, la LIS intenta incorporar ampliamente en base a un programa y en base a un método a distintos sectores que avanzan en una dinámica revolucionaria. Aunque nos reconocemos todos, la LIS se reconoce como parte de la tradición de las 4 internacionales existentes, Claro, ¿no? O sea, pero eso no quiere decir que no esté abierta a incorporar sectores que avanzan hacia posiciones revolucionarias. Claro, porque ahí yo, por ejemplo, el manifiesto programático, este que vos explicabas, que ha sido un gran avance en este Congreso, habla precisamente de la reivindicación de la historia de las internacionales, de las 4, de su tradición, de su programa. Ahora, y a la vez la LIS se plantea construir una nueva y gran internacional. ¿Cómo lo explicás vos? Porque hay una vieja consigna o ideas de reconstruir la cuarta, hacer una nueva gran internacional. Es un poco más que eso, es más amplio en términos que solo reconstruir la cuarta. ¿Cómo es esa relación? Mira, al interior de la LIS hay distintas posturas en cómo llevar adelante la construcción de una internacional desde el punto de vista abstracto, pero Claro. no desde el punto de vista práctico, porque hay compañeros que, bueno, plantean que sí, la reconstrucción de la cuarta, por ejemplo, Una tarea. es una tarea que sigue estando planteada. Hay compañeros que opinan que hay que hacer una quinta, por eso los compañeros que vienen de la quinta internacional se llaman así porque creen que habría que hacer otra internacional. Ahora, nosotros creemos que la mejor definición es que hay que hacer una nueva internacional, recuperando la tradición de la primera, la segunda, la tercera y de la cuarta, sobre todo. Porque en ese sentido, o sea, esa tradición sigue teniendo vigencia. Pero somos más abiertos en relación a... ¿Es posible reconstruir la cuarta? O sea, uno cuando ve el mapa de la familia, por ejemplo, que se reivindica de la cuarta, que muchas veces no te podés poner de acuerdo en la intervención en una lucha y en un sindicato, es decir, es una tarea, ¿no es cierto?, un poquito... Tiende más a fragmentarse que a otra cosa. Un poquito compleja, ¿no? Entonces eso, si vos ves eso, decís, bueno, esa tarea es muy difícil. Lo que sí está claro es que hay que construir una organización internacional que se transforme en un polo que contrarreste las tendencias de la ultraderecha y que de disputa en la lucha de clases. Y ese es un desafío histórico que tenemos los revolucionarios. Y para hacerlo hay que ser revolucionario, hay que revolucionar los métodos, ¿no es cierto? Y revolucionar absolutamente todo y moverse sin esquemas preconcebidos, sin dogmas, ¿no es cierto? Y tener la mente abierta. Más allá del nombre que le pongas, hace falta una nueva internacional que dispute masas en un proceso, aunque por ahora está planteado la construcción de una internacional de vanguardia, con partidos de vanguardia, por una serie de cosas que podríamos discutir, pero siempre con el norte de transformarse en una alternativa de masas y después discutir qué nombre le ponemos a eso. Ahí esto me recuerda una cosa muy importante, que es una de las principales resoluciones del Congreso, es un nuevo llamamiento, convocatoria a seguir trabajando por un gran reagrupamiento internacional de revolucionarios, de anticapitalistas, de socialistas. Está muy a tono con lo que vos decías recién, pero de eso 2 preguntas en particular. ¿A quiénes dirigimos ese llamamiento? Y 2, ¿qué expectativa tenés sobre eso? Bueno, nosotros vamos a hacer una prueba porque lo vamos a dirigir ampliamente a todas las fuerzas revolucionarias que se consideran revolucionarias y que quieran realmente construir una internacional revolucionaria. Nosotros vamos a ser amplios en ese sentido. Obviamente, las expectativas están más centradas en aquellos que tengamos más puntos de acuerdo sobre la situación actual y sobre los principales hechos de la lucha de clase. Eso, por ejemplo, Ucrania fue un parteaguas en un sentido y obviamente la LIS ha avanzado con los que teníamos una posición similar y nos costó más con aquellos que tenían una posición, a nuestro juicio, equivocada, de no entender la importancia que tienen las consignas de autodeterminación en esta etapa, de no entender que China
es una potencia imperialista, que Rusia lo es y que por lo tanto no podés tener una política ambigua con eso. Pero estamos abiertos a discutir, incluso con corrientes que podamos tener matices. O sea, vamos a hacer una serie de entrevistas para abrir este debate con todos. En todo caso, que sea el debate el que permita precisar quién está dispuesto a un debate franco o no. Vamos a hacerlo con los compañeros de la fracción trotskista, que entiendo que se han cambiado el nombre ahora. Lo vamos a hacer con la elite, que viene de un debate y ha escrito Bien, cosas claro. que podrían ser ir en el camino de muchas cosas que opinamos nosotros. Incluso con ellos hemos tenido bastante acuerdo en el tema, por ejemplo, de Ucrania o de otros hechos. O sea, pero vamos a abrir una ronda con las corrientes internacionales, con el MES. Le hemos mandado también al MES la base programática, aunque sabemos que ellos en el último tiempo se han acercado más al secretario unificado, pero nosotros queremos abrir un debate, y también con organizaciones nacionales, no solo con corrientes internacionales, Claro. porque nosotros creemos que las tareas que tiene planteado el movimiento revolucionario es una disputa, en primer lugar, para enfrentar la barbarie capitalista. Nosotros creemos que la consigna de socialismo-barbarie está más presente que nunca en esta etapa, porque si dejamos que avance el capitalismo, está planteada como probabilidad real la extinción, lo que están haciendo con la naturaleza, el hecho de que haya una disputa interimperialista con gente con bombas nucleares, o sea, la posibilidad real de que en algún periodo de tiempo se pueda avanzar hacia una tercera guerra mundial, los conflictos incluso regionales. Hemos tenido el caso de Pakistán e India, que son dos países que tienen bombas nucleares. O sea, estamos en un momento donde la barbarie está ahí. Lo de Palestina, un genocidio televisado por las redes sociales, y que sin embargo cuenta con el apoyo de toda la superestructura de los países, de la gran prensa. O sea, eso es barbarie. Entonces, para frenar eso, para nosotros hay que regrupar fuerzas. Hay que levantar la necesidad de la unidad de acción, del Frente Único, para enfrentar en las calles los planes tremendos que prepara la burguesía para recuperar su tasa de ganancia, pero también hay que discutir reagrupamiento político de los revolucionarios. Entonces, nosotros en ese sentido vamos a seguir con estas banderas, y no tenemos preconcepto, queremos abrir un debate, bueno, que sea el debate si nos convencen de otra cosa, nosotros estamos abiertos, pero también queremos ver si podemos convencer a otros de la necesidad de reagrupar fuerzas, por supuesto, en base a un programa y un método. Esto es muy importante, Sí, es lo método, distintivo. porque hay algunos compañeros que creen que el método a aplicar es convencer al otro de que ellos tienen la razón absoluta. Nosotros creemos que eso es equivocado. Si tuvieran la verdad absoluta ya hace mucho tiempo lo hubieran demostrado en los hechos. Nosotros no nos creemos con la verdad revelada, creemos que tenemos posiciones, pero las queremos discutir con otros e ir construyendo colectivamente, porque reagrupar es también eso, es construir colectivamente con otros, ¿no? Y aprender mutuamente, corrientes que hemos estado separados durante mucho tiempo, que ni lográbamos hablar, y que por separado tenemos virtudes y defectos. Y bueno, qué mejor que encontrarnos en un mismo ámbito para compartir las virtudes y combatir juntos los defectos. Correcto. Bueno, acá estamos hablando con Alejandro Bodar, que es coordinador de la Liga Internacional Socialista y también principal dirigente del MST en el Frente de Izquierda Unidad. Te traigo para el MST un segundo. Es evidente que el MST juega un rol importante en la construcción de la LIS, a través tuyo, de más compañeros y compañeras que colaboran. Y a la vez, nosotros siempre hemos estado en contra de esa tesis de construcción internacional que se la denomina partido madre, como que quiere imponer a todo el mundo su idea, su experiencia y todo lo demás. ¿Cómo se expresa en la LIS hoy eso que vos explicás de que hay distintas tradiciones, saber? ¿Cómo se expresa en la elaboración de documentos, de textos, de informes, en la constitución de una nueva dirección dentro de esta posterior a este tercer congreso? Bueno, mirá, en primer lugar se refleja con una dirección colectiva que tiene amplia participación de compañeros que son de distintas organizaciones, de distintos países y de distintas corrientes. En la LIS conviven todas estas corrientes
que han sido parte de su conformación en la dirección, tanto en la dirección más cotidiana como en la dirección, ¿no es cierto?, ejecutiva de la LIS. O sea, son más de 12 países los que conforman, por ejemplo, la organización ejecutiva de la LIS, pero son casi 40 de los que participan en ese sentido. Pero yo personalmente creo que el tema del partido madre es una teoría completa la del partido madre, porque en general las corrientes que surgieron después de la Segunda Guerra, de las cuales yo hablaba, se han conformado alrededor de un partido que mínimamente tenía cierta acumulación, agrupaba satélites alrededor de ese partido, pero la elaboración era una elaboración en un sentido también nacional trotskista, porque era ese partido el que elaboraba y el que imponía políticas e incluso métodos, etcétera, etcétera. Y que en general, cuando por fuera de ese partido surgía algún cuestionamiento, era el inicio de una futura ruptura, porque nadie podía discutir el rol de partido madre de esa organización. Todas se conformaron así. El mandelismo tenía a Francia como un punto fundamental, al igual que, por ejemplo, el lambertismo. Los ingleses, el SWP, alrededor, por ejemplo, de Inglaterra, o el partido del cual surgieron Tafe, Gran, etcétera, lo mismo, ¿no? Y en Argentina tuvo mucho que ver también el propio morenismo, alrededor de lo que fue el PCT y después de lo que fue el MAS. Y así podríamos decir, las 4 o 5 corrientes. Hay algunas corrientes que quieren repetir ese esquema. Por ejemplo, la fracción trotskista alrededor del PTS, por ejemplo, o la élite alrededor del PCTU brasilero, o los ingleses que siguen un poquito con ese pese a sus crisis y todo. Ese modelo lleva a crisis, porque no hay ninguna posibilidad de conformar una verdadera internacional detrás de los designios de un partido. Por supuesto, los partidos más importantes tienen que colaborar, porque tienen más estructura, más posibilidades militantes, y materiales de colaborar. Es una realidad, sí. Eso es una realidad, o sea, y eso hay que ponerlo al servicio de la construcción internacional, pero no para terminar haciendo de las internacionales un apéndice del partido, sino todo lo contrario, para ayudar a que se conformen verdaderas internacionales con organismos que representan al conjunto, con debates que representan al conjunto, y eso es un poco lo que intentamos a través de la LIS, donde no es solo el partido argentino. Por ejemplo, hay otro partido muy importante que es el partido pakistaní. Tenemos los compañeros de Kenia que juegan un rol pero muy importante. Ahora los compañeros de Italia, los compañeros de Alemania. O sea, nosotros... Estaba haciendo memoria, corregime, pero yo de reuniones, recordar un poco, vos nombraste alrededor de 12 países que integran distintas reuniones. Yo, si no recuerdo mal, la mayoría de esos países no reflejan la misma tradición de origen que tú. No, la mayoría no. Eso es un hecho. Es un hecho. Exacto. Y yo hablo del órgano ejecutivo, pero después nosotros tenemos reuniones ampliadas donde participan todos los compañeros, e incluso tenemos un método donde también invitamos a otras organizaciones a participar. Por ejemplo, en el último congreso participaron como invitados los compañeros de la dirección del NPAR, por ejemplo, los compañeros de Australia, de Socialist Alternative de Australia. Son partidos importantes también y participan, como también compañeros de Cuba, compañeros de otros lugares con los cuales nosotros interactuamos. Esperamos que en algún momento se puedan reagrupar, pero también tenemos una política permanente para abrir nuestras instancias para que haya realmente una elaboración colectiva. Es un mundo muy complejo, es muy difícil desde un país tratar de tener la papa de lo que pasa en el mundo y tratar de imponérsela. Todos los que han querido hacer eso han explotado, porque eso termina en un método burocrático y equivocado políticamente. Entonces se desaprovechan oportunidades. Una verdadera internacional es donde se elabora colectivamente y no hay un partido dominante, sino hay elaboración colectiva y donde todos colaboran en la medida de sus posibilidades para el bien común, que es la construcción colectiva del internacional. Sí, está claro que la lógica de la imposición ha traído más divisiones, ruptura y crisis que cualquier otra cosa en el último periodo. Ha llegado a haber colmo, cosas, o sea, un partido. Yo recuerdo, por ejemplo, un debate
del Partido Obrero en Argentina cuando se levantaba correctamente, o sea, fuera Macri, por ejemplo, y querer imponer esa misma consigna del fuera en Estados Unidos, cuando objetivamente en aquel momento colaboraba con el surgimiento de Trump, porque fuera uno que está un demócrata, se entiende, abría la puerta al otro. O sea, tratar de hacer una traslación mecánica de eso. Claro, traslación mecánica de cosas. O cosas, por ejemplo, brutales, como muchas veces en los países imperialistas vos defendés del ataque de la burguesía contra minorías religiosas, etcétera, pero tratar de aplicar esa misma política, por ejemplo, en países musulmanes, donde, por ejemplo, hay un ataque brutal a través de esas mismas religión a derechos fundamentales, como ha pasado en Irán, etcétera. O sea, el traslado mecánico, eso no es una verdadera internacional, eso es partido madre y es una expresión distorsionada de nacional-trotskismo al mismo tiempo. Bueno, Alejandro, no te queremos robar más tiempo, te vamos a dejar la oportunidad que vos digas las últimas palabras, reflexión o lo que quieras contarle a todos los que van a estar viendo este video. No, nosotros invitamos ampliamente a construir juntos una internacional. No hay ninguna posibilidad de derrotar al capitalismo desde un país, está demostrado. O sea, las experiencias de todo el siglo XX y parte del siglo XXI han demostrado que eso es imposible. Podés avanzar, pero lamentablemente si no contás con una organización internacional, de una u otra forma vas a retroceder. El socialismo en un solo país es otro gran fracaso, por lo tanto la burguesía se unen, porque Milei mismo viaja por todo el mundo a tratar de ver si fortalece a su corriente ideológica. Para derrotarlos hay que derrotarlos a nivel mundial. Y a nivel mundial los trabajadores tienen los mismos problemas, porque tienen los mismos ataques, incluso son los mismos personajes los que terminan actuando. Bueno, los trabajadores tenemos que unirnos internacionalmente. Y así como en cada país hay que pelear por disputar sindicatos, organizaciones obreras para la lucha, y tenemos que construir nuestros partidos, tenemos que construir nuestro partido internacional para en algún momento dar la batalla final para terminar con este sistema y abrir paso a otra sociedad, que es posible y necesario antes de que nos lleven a la barbarie. Esa sociedad se llama socialismo y será internacional o no será el socialismo. No hay ninguna posibilidad de que haya socialismo nacional. Ya se ha demostrado en todos los países del este con un alto costo. Así que bueno, invitamos a todos a ser parte de la LIS y a todas las otras organizaciones que abramos un diálogo franco sobre estas cosas, para ver si entre todos podemos aportar a este debate, que tiene que ser un debate que le tiene que interesar a la vanguardia mundial y a los que quieren cambiar el mundo, porque para cambiar el mundo hay que encontrarle salida a estos problemas. Bueno, Alejandro, muchas gracias por la entrevista. Gracias. Nos estamos viendo.